tenerla muy bien. Entonces, recuérdense que son preguntas de alta probabilidad, pero son de práctica y el objetivo no es ver una gran cantidad, ¿verdad? Em, no escucho, me dicen aquí, no escucho. Yo creo que ha de ser problema del equipo, Elian Díaz. No se escucha, pero creo que los demás sí me escuchan, ¿no? Entonces yo creo que ha de ser algún problema. Un momentito. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ya tenemos un grupo acá. Vamos a hacer primero la primera pregunta y después hacemos el análisis. Busquen preguntas, perdón, busquen palabras clave. Traten de ubicarlas. Miren, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos analizando una pregunta es, ¿es de vida o es de salud? Ok, si es de vida, descartemos todo lo demás y nos enfocamos en vida. Eso nos quita un 50% de peso. Entonces ya reducimos nuestro margen de error. En base a esto, vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Ubicando palabras claves y vemos el contexto. Entonces, ok, vemos el contexto y decimos de qué tema está hablando específicamente, tratemos de ubicarlo y luego veamos las opciones que tenemos. En muchas oportunidades la misma pregunta nos va a dar la respuesta. Si nosotros no sabemos realmente de qué está hablando, ok, tratemos de ubicar el tema general y vayamos a las opciones de respuestas. Entonces lo que hacemos ya, la última opción es por descarte, es decir, que empezamos a hacer un análisis y decimos, esta no tiene relación con vida, ¿verdad? Esta habla de salud, entonces la descartamos totalmente. Entonces vamos reduciendo y nos quedamos con 3 opciones. Eso va a aumentar la probabilidad. Una pregunta va a hacer la diferencia. He visto cantidad de resultados con 69 puntos. Una pregunta puede hacer la diferencia. Esto no se acaba hasta que se acaba. Es decir, que a veces ustedes están haciendo su examen ya con el estado y empiezan y en el camino dicen, no, no sé de qué habla. Y empezamos a rendirnos a medio examen. Y ya empezamos, bueno, ni modo, si lo pierdo, lo pierdo. No, no se acaba hasta que se acaba. Hasta la última pregunta demos lo mejor. No sabemos qué pueda pasar. Y muchas personas han creído que lo van a perder y siguen dando lo mejor y cuando reciben el resultado tienen muchas sorpresas. Por eso no nos tenemos que rendir. ¿Ok? Así que entonces vamos a comenzar. ¿Listos? Y vamos a ir analizando una por una. Vamos a quitar la música. Sé que a algunos les estresa. Entonces vamos a dejarlo sin música. Lo vamos a dejar en silencio. ¿Saben? Ok, ya terminó. Miren, algunas personas me dicen que no les dejó hacer la pregunta, quizá porque ya había empezado la pregunta. Entonces, recuérdense que todos van al mismo ritmo. Entonces, si acaban de ingresar, es probable que ya no les permita. Y ahorita que veamos la segunda pregunta, ya les tendría que cargar, ¿sí? Entonces, miren aquí de verdad que está dividido y la mayoría eligió otras opciones. Vamos a analizar y vamos a ver dónde está la confusión, porque aquí la mayoría se fue por otras opciones. Hagamos nuestro análisis, que es lo mismo que vamos a hacer en el examen. Es lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta que la misma pregunta nos da la respuesta. Muy bien. Vamos a sacar nuestro lapicito y vamos a hacer aquí. Dice, una aseguradora compró una póliza de ingreso por discapacidad. ¿De qué está hablando de qué tipo de póliza está hablando la pregunta? A ver.
¿De qué tipo de póliza Salud está? por discapacidad. Correcto, gracias. Salud, ya tengo un dato, ¿verdad? Discapacidad. Oh, perdón, aquí me torcí. Ya tenemos el primer dato, ingreso por discapacidad. Eso nos da mucha información. ¿La discapacidad qué tipo de beneficio nos provee? Ayúdenme. Salarios. Salarios, gracias. Palabra clave. Aquí lo vamos a poner. Miren, en el chat tienen, me dice que aquí algunas personas que no pudieron entrar a la pregunta, no les sale la pregunta. Si pueden cerrar y volver a abrir el enlace, no sé si alguien es tan amable de poderlo reenviar aquí mismo en el chat para que quede como último mensaje y lo vuelven a abrir. No les va a dejar entrar a la pregunta ahorita porque ya la estamos analizando. Ya cuando vayamos a la siguiente pregunta, ya van a poder ingresar, ¿sí? Gracias, Daniela, y gracias, Ana, por compartir. Entonces, dice, ingreso por discapacidad hace 8 años y sufrió un ataque cardíaco el año pasado. ¿Ok? Él solo dice que solo tiene una póliza de discapacidad, pero sufrió un ataque cardíaco. ¿El ataque cardíaco tiene relación con la discapacidad, sí o no? No. No, eso tiene que ver con problemas médicos. El año pasado, ya lleva 8 años. Aunque el asegurado tiene un ingreso mayor, ¿verdad? O sea, está ganando más. Y ahora no es asegurable porque su póliza es por discapacidad y es lo que necesita por el ataque cardíaco es una cobertura médica, ¿sí? Ahora no es asegurable porque no tiene una póliza médica. ¿Cuál de las siguientes le permitiría acá comprar cobertura adicional? ¿Qué es lo que necesita él? A ver, Cobertura adicional. comprar. Yo solo tengo una póliza de discapacidad. Si quedo discapacitado, pues me dan un salario, pero estoy malo y necesito exámenes médicos. ¿Qué es lo que Dinero. necesito comprar? Dinero. Claro, necesito. Aquí dice que ya tiene un ingreso mayor, está ganando más. Entonces, ¿qué es lo que necesita él? Beneficio. Un beneficio extra, adicional. Palabras claves. Hagamos nuestro análisis. Veamos de atrás para adelante. Póliza de renovación condicional. ¿Qué significa? Porque veo que algunos escogieron esta respuesta. Una cláusula de renovación condicional quiere decir que yo tengo mi póliza y la aseguradora me la va a renovar, pero me la va a renovar bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Es decir, que no, deme un momentito, por favor, porque okay, me la va a renovar bajo ciertas condiciones. Entonces, esa es una póliza de renovación condicional que me va a poner ciertas condiciones. Voy a poner otro ejemplo. Ay, perdón, aquí me equivoqué con el marcador. Vamos a poner otro ejemplo con una póliza de auto. Vamos a suponer que una persona compra un seguro, una póliza de vehículo y chocó 10 veces durante el año y destruyó los vehículos. La aseguradora es muy probable que le renueve su póliza, pero la va a renovar bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy alto. Entonces le va a subir a la prima, no sé. O sea, va a tener ciertas condiciones o limitaciones. Eso es renovación condicional, ¿sí? Que la empresa va a renovar la póliza bajo ciertas condiciones. Aquí él tiene un ingreso mayor, ¿verdad? Tiene una póliza por discapacidad y tuvo un ataque cardíaco y lo que él quiere es una póliza médica. ¿Será que lo que él busca es que le pongan restricciones en su cobertura? No, él quiere ampliarla. Él quiere ampliarla. Esto lo que está haciendo es restando, me está limitando mi póliza. Eso significa que la póliza por discapacidad que ya tengo, si yo agrego esta,
como algunas personas, ¿verdad? Veo que escogieron esta, significa que si yo agrego esta a mi póliza por discapacidad, lo que está haciendo es que la empresa me está condicionando el uso de la póliza, me está limitando, me está amarrando las manos y pues yo ya no tengo más opciones, o sea, me está quitando beneficios. Y lo que él necesita es sumar. Veamos, Beneficio entonces, adicional. un beneficio adicional. Él necesita cobertura adicional. Cláusula de seguro garantizado. ¿Qué significa seguro garantizado? Alguien que me ayude. ¿Qué es una cláusula de seguro garantizado? O lo pueden encontrar también como asegurabilidad garantizada. ¿Qué es? ¿De qué tipo de póliza estamos hablando? ¿Vida o salud? Salud. Salud. ¿Y las pólizas de salud se hacen por término de cuánto tiempo? 12 meses. 12 meses, gracias. Es por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, año calendario. Entonces, cuando yo tengo mi póliza de discapacidad, porque aquí lo que él tiene solo es una póliza por discapacidad y él quiere algo extra. Entonces, si yo tengo mi póliza por discapacidad y elijo esta opción, seguro garantizado, lo que le estoy diciendo a la aseguradora es, agrégame la cláusula de asegurabilidad garantizada. Quiere decir que el 1 de enero del siguiente año, la póliza se va a renovar automáticamente. No necesito venir y solicitar una copia, firmar nuevamente la solicitud para que me renueven el seguro. No, sino que asegurabilidad garantizada quiere decir que la aseguradora va a renovarla automáticamente, que eso evita que se cancele la póliza, que de repente se me olvide, no me contacten y pues no la van a renovar y yo pierda mi seguro. Entonces, por eso se llama asegurabilidad garantizada. ¿Eso es lo que necesita él? ¿Proteger su póliza por discapacidad? ¿Que no se la cancelen? Pregunto. No. No es lo que él necesita. Él necesita agregar cobertura, no asegurar esta pues ya tiene su póliza. Si la pregunta, aquí la pregunta no está hablando de cuál le garantiza mantener su póliza activa, ¿verdad? Por lo tanto, asegurabilidad garantizada no es la respuesta, porque dice cuál de las siguientes le permitiría comprar cobertura extra, adicional. Esto no me da cobertura extra. Esto lo que hace es mantener activa la que ya tengo. Disposición de discapacidad recurrente. ¿Qué es una disposición de discapacidad recurrente? Cuando ha pasado más de una vez, en menos de 6 meses. Correcto. Cuando ha pasado más de una vez. Fabiola, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, buenas noches. Buenas. Una pregunta sobre el ítem o la opción anterior. Cuando hablamos de cláusula garantizada, ¿eso aplica para todas las pólizas de seguro o solamente para las de salud? Para esto va más que todo para las pólizas de salud, porque las pólizas de vida, si son vida ajustable, vida universal y vida entera, son para toda la vida. Entonces no tienen fecha de vencimiento. Las de término tienen fechas específicas, ¿verdad? Y claro, ahí yo puedo agregar asegurabilidad garantizada. Quiere decir que se va a renovar, pero es en la de término, porque tiene una fecha de caducidad, igual que la de salud tiene fecha de caducidad, pero las demás no, porque no tienen fecha de caducidad. Discapacidad. Discapacidad tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Exacto, o sea, aplicaría para discapacidad y para salud, por ejemplo. Correcto, ajá. Porque es una cláusula que si la póliza tiene fecha de caducidad, yo agrego esto para que se renueve automáticamente y no se pierda la cobertura, ¿sí? Exacto. Esto solo Ok. aplica es si tiene fecha de caducidad. ¿Ok? No sé si respondo la pregunta. Yo tengo otra Sí, profe, preguntita. claro. Ok, un momentito, perdón. Mil gracias. Solo estaba con Fabiola. Sí estamos, respondo a la pregunta, ¿no? Voy Sí, con, profe, mil gracias. ok, con gusto. Rachel creo que fue, ¿verdad? Que tenía una Sí, pregunta. Rachel. sí, entonces, como tú dices, ¿en qué seguro se aplicaría esto cuando es caducidad, por decir, en seguro de término, en vía de término?
Caducidad, sí, o sea, pólizas a término porque tienen fecha de caducidad, o sea, terminan, ¿verdad? Entonces, vamos, Solamente en eso y discapacidad también, ¿no? o sea, todas las pólizas de salud, porque las pólizas de salud son a término de un año, que se renuevan automáticamente. Ok, ok, gracias. Sí, está bien, con gusto. Entonces, todas estas tienen estas cláusulas, ¿verdad? Que se van a renovar. O sea, es decir, que si la póliza tiene una fecha de caducidad que termina, yo le puedo agregar esto para que se renueve automáticamente. Esto es como quien dice es como ¿cómo le llaman a esto cuando estamos viendo un video, ¿no? Entonces, si el video termina y yo quiero que se esté repitiendo y se esté repitiendo y se esté repitiendo, le agrego o le presiono este botón, si se me fue el nombre, ¿no? De los videos, pero ustedes, Replay. el replay, gracias, gracias. Le activo el replay, ¿verdad? Para que se repita. Entonces, es como ese botoncito, ¿verdad? Esta cláusula es como ese botoncito, el replay, que la cláusula, si la póliza término está por 10 años y yo le activo el replay, se va a repetir nuevamente la póliza por otros 10 años automáticamente. O sea, es por el tiempo que ya tenemos. Las pólizas de salud es por término de un año. Entonces, si tengo el replay, automáticamente se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, ¿verdad? Entonces, cuando es salud. Pero nuevamente vuelvo acá y aquí está hablando de discapacidad. Él lo que necesita es comprar porque solo le cubre discapacidad y no tiene nada de salud. Y ahora ya gana más. Entonces, él quiere algo extra, quiere adicionar palabras claves. ¿Sí? Entonces, voy a, un momentito, por favor, porque, entonces, ¿qué es discapacidad recurrente? Ya alguien me dijo, ¿qué es una discapacidad recurrente? Algo, a ver, alguien me dijo, ¿qué es discapacidad recurrente? Cuando se vuelva a repetir. Gracias, Elian, es Madeline, ¿verdad? Sí, es Madeline, lo que estoy con el nombre de mi hijo. Ok, listo. Sí, gracias, gracias, Madeline. Entonces, Un gusto. algo que se vuelve a repetir. Miren, una discapacidad recurrente es que, voy a suponer, yo tengo un problema de espalda y estoy discapacitado. Me recupero y vuelvo a tener una recaída por el mismo problema de la espalda. Eso es una discapacidad recurrente. Miren, hay una pregunta que viene en el examen y dice, una discapacidad recurrente se considera recurrente a menos que haya pasado cuánto tiempo para que no sea recurrente, cuánto tiempo debe pasar. Pregunta de examen. ¿Son 6 meses o 3 meses? Correcto, 6 meses, 6 6 meses. meses. Entonces, una discapacidad recurrente es si yo tengo la recaída, me recupero y han pasado 5 meses y vuelvo a recaer, entonces se considera recurrente. Pero si tengo una recaída, han pasado 7 meses y vuelvo a recaer, ¿qué sucede? Se vuelve a presentar otra forma para que le den otra, o sea, no está dentro de los 6 meses. No está dentro de los 6 meses. Por lo tanto, gracias, Roche, se considera una nueva discapacidad, aunque sea por el mismo problema, pero se considera una nueva discapacidad. Y como se considera una nueva discapacidad, ¿qué sucede? Debo de pasar nuevamente por periodo de, Eliminación. correcto, Periodo de espera. periodo de eliminación. El espera no, el Eliminación. periodo, miren, el periodo de espera está en las pólizas de discapacidad, pero se repite una sola vez y comienza al momento que compramos la póliza y solo se repite una vez, mientras que el periodo de eliminación se repite por cada discapacidad que yo reclamo. ¿Por qué? Porque es un deducible, ¿sí? Recuérdense que el periodo de eliminación lo relacionamos con un deducible porque van a encontrar preguntas, ¿verdad? Que es un periodo de tiempo donde no se pagan beneficios antes de pagar la discapacidad y pueda que no encuentren eliminación, pero sí van a encontrar deducible. O también dice el periodo de eliminación es similar a un deducible, solo que en vez de dinero es en tiempo. Entonces, el deducible es algo, ¿verdad? Que hay que, el periodo de eliminación es un periodo de tiempo
que siempre se da al comienzo de cada discapacidad. Entonces, cuando es una nueva discapacidad, tengo que pasar por un periodo de eliminación, pero si se considera como una discapacidad recurrente, es decir, en un periodo menor de 6 meses, ya no tengo que volver a pasar por el mismo periodo de eliminación. O sea, es decir, ya no tengo que pagar deducible. No sé si me doy a entender. Entonces, vuelvo a la pregunta y dice aquí, está hablando de discapacidad, ya tiene un ingreso mayor, que hubo un ataque cardíaco y él lo que busca es algo que le cubra pues su problema de salud. Es decir, él busca sumar. Aplica, ahora que comprendemos una discapacidad recurrente, ¿es lo que necesita el asegurado? No. 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 No, ¿Sí? necesita acumular beneficios. Correcto, palabra clave. ¿Cuál tiene relación con sumar acá? Él necesita adicionar, sumar. Acumulación, la palabra lo dice. La palabra, ¿se dan cuenta las palabras clave, cómo nos dan información? Cláusula. Acumular, adicionar, Él casi necesita más sinónimo. beneficios. Él necesita acumular beneficios. Él quiere más beneficios. ¿Por qué? Porque los que tienen no le cubren lo que él necesita. Él quiere más. Entonces, ¿qué necesita? Acumular más beneficios. Cláusula de acumulación de beneficios significa que la misma póliza me permite a mí agregar más beneficios. Claro, va a haber un impacto en la prima, pero sobre la misma póliza yo puedo ir agregando, ¿verdad? Es como una carretilla de supermercado donde voy sumando. A medida que voy metiendo y voy metiendo, pues también la factura va a ir subiendo, ¿ok? No sé si me doy a entender con esta respuesta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Se dan cuenta que la misma pregunta nos está dando la respuesta, pero es la importancia de conocer los conceptos. ¿Dudas? ¿Preguntas? 3, 2, 1. Muy bien. Vamos entonces, listos. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Ahora espero que mejoren. Hagamos ese análisis con la siguiente pregunta. Si quieren, pueden actualizar el quiz, ¿verdad? Para que no tengan problema ahorita que lo active. Porque si lo han dejado mucho tiempo abierto, inactivo, a veces se queda como pegado en algunos teléfonos o donde lo estén haciendo. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. ¿Listos? Y fuimos. ¿Ok? Palabras clave. Siempre les he dicho, presten atención a las palabras clave. ¿Cuál de los siguientes me provee una cláusula adicional de cuidado de personal? ¿Mm? Uno. Muy bien, veamos los resultados. Ahí pueden ir viendo algunos resultados. Excelente, la mayoría acertó, aunque siempre algunos se me fueron por otro lado. Es decir, que aquí tenemos, de los que están conectados, hay más de 20 personas conectadas en el quiz, ¿verdad? No todos han respondido. No sé si, no sé si ahora les dejó o, no, o es porque no les dio tiempo de responder. Dice, no me deja. Ok. Traten de abrirlo, si lo pueden cerrar y abrirlo con otro buscador o también pueden bajar la aplicación de Quizzes. Ok. Vamos a hacer el análisis con esta pregunta y veamos dónde está la confusión. Algo tiene que estar pasando acá. Dice, ¿cuál de los siguientes beneficios provee aquí perdonen que está mal escrito, ¿verdad? Una cláusula adicional de cuidado, ¿a qué dice? En una póliza ordinaria de vida. ¿De qué tipo de póliza está hablando? Una póliza ordinaria.
ordinaria de vida. Está hablando pólizas de vida, pero dice cuál de las siguientes siguientes beneficios provee una cláusula adicional de cuidado a largo plazo. Largo plazo, ¿con qué lo relacionamos? Palabra clave. Siempre les he dicho, busquen palabras clave. Discapacidad. Discapacidad. ¿Cuál? Aquí miren, yo puedo estar viendo esta pregunta y ya solo veo esta parte de acá. Dice, o sea, está hablando de discapacidad, aunque está hablando de una póliza de vida, pero está hablando de discapacidad. Y cuando está la discapacidad en una póliza de vida, ¿qué beneficio obtengo? ¿Puedes repetir, por favor? Dinero. En una póliza de vida, si yo quedo discapacitado, ¿qué beneficio tengo? ¿Qué cláusula se activa? A ver. Se activa la cláusula de renuncia. A Al ver, salario, La prima. renuncia prima, prima. a la Prima, prima. ¿sí? Porque claro, si yo tengo el seguro por discapacidad, me va a dar un salario, pero en este caso yo lo que tengo es una póliza de vida, pero existe una cláusula que se llama renuncia prima. ¿Y cómo se activa esa cláusula? Significa que si yo quedo discapacitado, no estoy obligado a pagar mi seguro, pero no significa que no se pague. Alguien tiene que pagarlo. En este caso es la empresa la que se hace cargo de los pagos mientras yo estoy discapacitado, ¿verdad? Entonces, esa cláusula se llama renuncia prima. Entonces, aquí dice, beneficio provee una cláusula adicional de cuidado a largo plazo en una póliza ordinaria de vida. Ok, entonces está hablando cuidado a largo plazo. Dice ingresos de jubilación de por vida. Aquí está hablando de cuidado a largo plazo. ¿Tiene relación la jubilación en una póliza de vida de cuidado a largo plazo? Ingresos de jubilación de por vida. Esto puede ser por el seguro social, eh, pueden ser anualidades, ¿verdad? Pueden ser anualidades, pero la pregunta está hablando del seguro social, está hablando de alguna anualidad que provea beneficios de jubilación o a mi retiro, o pueden No. ser planes de retiros por parte del Estado, como el 401k, el IRA, etcétera. ¿Es de eso la pregunta? No. Y entonces veo respuestas que estaban acá. Ingresos de jubilación de por vida son planes de retiro. Acá está hablando de cuidado a largo plazo. No está hablando de un retiro, una compensación económica. La descartamos. Reembolsos de gastos médicos. Dice, ¿cuál de los siguientes beneficios provee una cláusula de cuidado a largo plazo? Largo plazo va con discapacidad. Reembolso de gastos médicos tiene que ver con las cuentas. Esto va enfocado a los grupos de cuentas, ¿verdad? O los planes de cafetería que se conocen, que son para grupos pequeños. Recuérdense que cuando es un seguro grupal, el mínimo de empleados que se requiere es de 50 empleados. Sin embargo, ¿qué pasa con empresas que son más pequeñas, que tienen menos de 50 empleados? No llegan al mínimo. Es por eso que acceden a estos planes de cuentas flexibles o cuentas de ahorro, ¿verdad? Que les hacen reembolsos de gastos médicos. Y esto tiene que ver con los planes de cafetería. Y aquí está hablando una póliza ordinaria de vida. Esta es una póliza de gastos o cuentas de ahorro que tienen beneficios fiscales. Es una póliza totalmente diferente una de la otra. Por lo tanto, no aplica, porque aquí estamos hablando de una póliza ordinaria de vida, está hablando con una cláusula adicional de cuidado a largo plazo y esta está hablando de otro tipo de cobertura. Por lo tanto, la descartamos. Beneficios por muerte después de una enfermedad larga en un centro de vida asistido. ¿Cómo se llama el beneficio de muerte? A ver, en un seguro de vida, ¿cuál es el nombre del seguro de muerte? Valor nominal, Valor nominal. ¿sí?
Valor nominal. El valor nominal es el beneficio de muerte. Sí y solo sí, la única forma de acceder a ese beneficio es de dos formas. ¿Cuáles son? Hay dos formas de acceder a ese beneficio. Veo mucho silencio. Las dos formas de acceder a ese beneficio es que el asegurado muera Fallecimiento, y la segunda, discapacidad. No. que sea Discapacidad. diagnosticado con una Enfermedad. enfermedad terminal, ¿verdad? O una enfermedad catastrófica, que un médico debe certificar que perderá la vida en un promedio de más de 2 años, o sea, de 2 años, ¿no? Que pueda perder la vida en ese periodo y esa es la única forma. Eso se llama beneficios acelerados o beneficios en vida, ¿verdad? Es decir, aquí está hablando de cuidado a largo plazo y aquí ya estamos matando al asegurado. Dice, después de una enfermedad larga en un centro asistido de vida, beneficios de muerte después de una enfermedad larga. Entonces aquí ya lo estamos matando, pero aquí está hablando de cuidado a largo plazo, no lo está, aquí todavía está vivo. ¿Me explico? Dice, los costos que resultan de una incapacidad del asegurado de realizar 2 o más actividades de la vida diaria. Entonces dice aquí los costos que resultan de una incapacidad. Entonces, cuando entra este beneficio, recordemos que se activa la cláusula renuncia prima, porque está incapacitado, ¿verdad? Que no puede realizar 2 o más actividades de la vida diaria y por lo tanto no sigue pagando su seguro. Cuidado, ¿verdad? La cláusula adicional de cuidado a largo plazo de una póliza de vida ordinaria es el tema de discapacidad. Cada vez que nosotros veamos cuidado a largo plazo se refiere a discapacidad. Son palabras clave. Eso nos va a dar mucha información. Miren, todo esto, ninguna de estas tres hablaba de discapacidad. La única que habla de discapacidad es esta. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ahora los veo como muy callados. No sé si, o tal vez estoy muy aburrido, los estoy confundiendo o no sé, algo pasa, pero los veo muy callados. Vamos a ir con la siguiente. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Pueden actualizar su quiz, ¿verdad? Para que puedan ver la siguiente pregunta. Y así no tienen problema para la carga. Vamos entonces, 3, 2, 1 y vamos con la siguiente. Quité la música porque sé que a algunos pues también les está estresando la música, entonces para que no haya problemas se las quito. ¿Eh? Es una pregunta que se repite en muchos exámenes. Casi son preguntas que vienen por default en el examen. Muy bien. Veamos los resultados. Vamos a ver si ahora sí van mejorando. Palabras claves. Excelente, la mayoría acertó. Miren a la diferencia. Dice, vamos a analizarlo. Nuevamente saco mi lapicito y hagamos un análisis rápido. Esta pregunta no está tan compleja, pero hay mucha información acá. La compañía Z, ¿verdad? Ya tenemos el primer dato, obtiene una póliza de empleado clave sobre la vida de su director. Momentito, perdonen que cada vez que tengo que dar acceso, tengo que borrar. La compañía Z obtiene una póliza de empleado clave. ¿Cuál es la cobertura de empleado clave? ¿Cuál es el propósito? Alguien que me diga, porque necesitamos comprender esos datos. Para reducir los gastos operarios de la empresa, Reducir los gastos operarios. generales de la empresa, o para reemplazar también un discapacitado, cuando el dueño de la empresa está discapacitado. Ok, eso tiene que ver con discapacidad. Gracias, más o menos, vean. Gracias ahí por el aporte, pero
O sea, ya estamos haciendo un análisis y felicidades por eso. O sea, no, de verdad, no teman equivocarse. Recuerden que aquí podemos cometer todos los errores necesarios. Lo importante es que saquemos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos y eso nos da una mejor perspectiva. Dice aquí, la compañía Z obtiene una póliza de empleado clave. Ok, la póliza de empleado clave normalmente está dirigida para ejecutivos, o sea, es decir, jefes o gerentes, la parte, la junta directiva, ¿verdad? Por eso se llama empleado clave, pero la empresa compra un seguro sobre la vida de estas personas. Es decir, que tienen forman una o tienen una función muy importante dentro de la empresa, que si el empleado muriese, la empresa puede verse afectada económicamente. Entonces es una protección económica ante la empresa o ante cualquier pérdida que puedan tener con algún empleado clave. Entonces, para protegerse a esa pérdida, compran seguros o coberturas para sus empleados clave. Dicho esto, la compañía Z obtiene, ¿quién la compró? Fue la compañía Z la que compró sobre esta persona, ¿verdad? Sobre la vida de su director de operaciones, que por eso es empleado clave. Recuérdense que normalmente son directivos. Varios años más tarde, el empleado deja de trabajar en la compañía Z y se une a la compañía A. Estando en la compañía A, muere en un accidente de auto, mientras la póliza de empleado clave estaba, ¿qué? Todavía vigente. O sea, es decir, estaba activa. ¿Quién compró la póliza? La compañía Z. La compañía Z. Y si estaba activa, dice aquí, la póliza estaba todavía activa. Entonces, si estaba activa, significa que la estaban pagando, ¿verdad? Que todavía la empresa Z la estaba pagando. En esta situación, ¿a cuál de las siguientes entidades le pagará la compensación? Vi que algunos me escogieron compañía A, porque es como que yo compré un seguro, ¿verdad? Para mi familia y cuando yo muero se lo van a dar a otra persona que no tiene relación. Pues obviamente, si ellos están comprando, si la compañía Z está comprando el seguro es para un beneficio para ellos son los que se están protegiendo. Si estaban pagando la póliza y él muere, el beneficio va para la compañía Z, no va para la compañía, aunque la familia tenga necesidad. Para eso existe un contrato y la aseguradora va a respetar lo que está escrito. Y el beneficiario acá automáticamente es la compañía Z, que es la que está comprando esa póliza de empleado clave. Por eso, aunque tenga necesidad la familia, no hay ningún beneficio para la familia. Pierde el beneficio porque ya no trabaja en la empresa. Aunque ya no trabaje en la empresa, la compañía Z la estaba pagando. ¿Por qué? Porque aquí dice que está todavía activa, está vigente. Y si está vigente es porque se estaba pagando. Aunque ya no trabaje, pues se estaba pagando y por lo tanto la aseguradora tiene que responder, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta. María Gabriela, tengo la mano levantada. Sí, si no dijera todavía vigente, sí iría para la compañía Z. Perdón, para la compañía A. Si dijera que ya no No, está vigente, simplemente pasaría, se pierde el beneficio porque, o sea, no se le paga a nadie porque la póliza ya lo hubieran cancelado. ok, Ajá. gracias. Simplemente pues no está vigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entra por un periodo de gracia y pues bueno, si no pasa nada, se cancela la cobertura. No hay nadie que reclame el beneficio. Es decir, que la aseguradora, el seguro queda inactivo. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, si no, vamos entonces a ir con la siguiente. ¿Listos? ¿Pueden a actualizarlo?
Aquí vamos a analizar algo, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver, excelente, la mayoría acertó. Aquí me pusieron uno garantía y otro ocultación. Vean. Donde temí que iba a haber más confusión era en garantía. Vamos a analizarlo. Miren, respuestas fraudulentas, ocultación. Ocultación es básicamente cuando yo sé que tengo un problema de salud o vamos a suponer que yo fumo y que contesto en la solicitud que no fumo, ¿verdad? Entonces estoy ocultando información relevante. Eso es ocultación, que yo sé, pero no lo estoy expresando. Entonces dice aquí, vamos a ver, un momentito. Dice, un solicitante de una póliza de seguro, ¿qué está hablando aquí? Miren, palabra clave. Un solicitante. Ojo, primer dato importante, y ahorita les voy a decir la importancia de esta palabra. Un solicitante de una póliza de seguros de accidente y salud, ¿verdad? Tiene una condición cardíaca que el solicitante, ¿qué dice aquí? Desconocía. Por lo tanto, solo con ver esto, automáticamente descarto esta. Porque él la desconoce, y si él la desconoce no es ocultación. Ya descarto la primera. Respuesta fraudulenta, bueno, dice, y por lo tanto el solicitante responde no a la pregunta correspondiente a problemas cardíacos. Entonces no es ocultación porque él la desconocía. Y tampoco es fraudulenta porque si la desconoce no está cometiendo fraude. No está intentando sacar provecho de esto, haciendo algún fraude o inventando información. La respuesta del solicitante se considera, y nuevamente, la respuesta del solicitante se considera, y aquí es donde tenemos, por un lado tenemos representación y por otro lado tenemos garantía. Ahora bien, representación y garantía, básicamente, o en pocas palabras, es lo mismo en diferentes circunstancias o en diferentes situaciones. ¿Por qué digo esto? ¿De qué está hablando? ¿De una póliza o de una solicitud? De una solicitud. Gracias, Jazz. Está hablando de una solicitud. Vean, la solicitud se conoce como una oferta, es decir, que la empresa, la aseguradora, no conoce al cliente y la única forma de conocer al cliente es a través de la solicitud. Por lo tanto, el cliente se está representando. Es como que me digan a mí, a ver, ¿cómo se describiría usted en una hoja? ¿Ok? Mido tanto, peso tanto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy poniendo todos los detalles de cómo me podría describir. Entonces, me estoy representando en un documento. De esa forma, la empresa me va a conocer. Cuando es una solicitud, un momentito, cuando es una solicitud, el documento que se conoce como la oferta, voy a ponerlo aquí, la oferta o la aplicación, aquí se me fue pegado, la aplicación son lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo para esto o para esto. Ahora, ¿dónde sé cuándo es representación y dónde sé cuándo es garantía? La oferta o la aplicación, yo se la entrego a mi agente y el agente la envía a la empresa. Cuando la empresa la está analizando es una representación, ¿verdad? Porque está hablando de la solicitud únicamente. Pero la empresa viene y dice, ok, lo vamos a asegurar y emite una póliza para que un contrato esté entero. ¿Qué se necesita? Esas son preguntas de examen. ¿Qué se necesita para que un contrato esté entero? Aceptación.
necesita dos elementos. Ya me El dijeron, pago de la póliza, el pago de la prima. La solicitud y la prima. la solicitud para que un contrato, ojo, estoy hablando del contrato, para que un contrato esté entero, ya me dijeron las dos respuestas. La oferta y la aceptación, me dijeron. Dicho de otro modo, la oferta es la aplicación o la solicitud del cliente. Por otro lado, está la aceptación de la aseguradora, que se conoce como la póliza. En conjunto, forman un contrato entero. Entonces, ¿qué se necesita para que un contrato esté entero? Oferta y aceptación. Dicho de otro modo, póliza y aplicación. Hay otra pregunta que dice: un asegurado solicita copia de su póliza de gastos mayores. Cuando la recibe, se da cuenta que junto con la póliza va la aplicación. Esto se conoce como, y la respuesta es, contrato entero. Aparte está la prima. Claro, la prima se conoce como una contraprestación, es decir, que una contraprestación es que para que un contrato sea válido, ambos tienen algo que ganar. La aseguradora, pues el pago de la prima, y el asegurado, pues los beneficios pactados en la póliza. Entonces, esa es una contraprestación. Pero, vuelvo y repito, un contrato tiene que tener dos elementos: la solicitud y la póliza, o la oferta y la aceptación. Entonces, cuando solo es una solicitud, estoy solicitando, por favor, asegúrame. Entonces, esa es una oferta, estoy haciendo una oferta, ¿verdad? Que es la aplicación. Eso se conoce como una representación. La aseguradora dice: ok, lo vamos a asegurar, y emite una póliza. La representación, juntamente con la póliza, constituyen un contrato entero. Entonces, cuando ya está formado el contrato entero, ya está bajo la ley, ya se constituye en un documento legal. Ahora ya no solo es una representación, ahora pasa a ser una garantía. ¿Por qué? Porque ante cualquier reclamo que yo haga como asegurado, la empresa me va a decir: aquí está mi garantía. Tú ya tenías esta enfermedad antes, entonces por lo tanto no lo voy a cubrir. O sea, es una forma de que la empresa puede defenderse. Ahora la empresa tiene la solicitud como una garantía ante cualquier reclamo adverso, ¿sí? Entonces, la representación es lo mismo que garantía, solo que esto es antes de estar legalmente vinculado, y aquí ya pasa a ser una garantía cuando está legalmente vinculado. Viene siendo oferta, aplicación, solicitud, que es una palabra clave. Por eso la subrayé aquí. Un solicitante, eso quiere decir que es el solicitante. Está solicitando todavía el seguro. Por lo tanto, no es garantía, es representación. No sé si hay alguna pregunta, si me doy a entender con estos conceptos. Perdón. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Sí, una preguntita ahorita que dijiste, solicitante, representante. En caso de que ya esté como garantía, ¿cómo se diría arriba en vez de solicitante? O sea, aquí solicita una copia de su póliza, ¿verdad? O si está hablando de la póliza o del contrato, entonces es una garantía. Vamos a, Arriba en vez de solicitante. vamos a ver, vamos a cambiar el contexto, así como dice Rachel, y dice: un asegurado solicita copia de su póliza de accidente y salud, ¿verdad? Ya, ahí podría ser. Un asegurado, si dice un asegurado, es que ya hay un contrato, que ya está asegurado. Oh, ok, ahí está la ¿Sí? palabra clave entonces. ¿Sí? Son palabras que nos dan mucha información. Por eso les digo, la misma pregunta nos da la respuesta, pero tenemos que conocer el contexto de cada una de ellas. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Gracias. Sí, con gusto, Rich. ¿Alguna otra pregunta, duda? Y si no, vamos a ir entonces con la siguiente. Muy bien, vamos con la siguiente. Pueden actualizarlo. Vamos con 3, 2, 1 y vamos con la siguiente.
Palabras clave. Muy bien. Vamos a hacer el análisis. Este análisis, recuérdense que este tipo de clases no la damos constantemente, pero nos ayuda a tocar temas o ampliar un poco los conceptos, es decir, que la teoría la traemos a la práctica, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a hacer un análisis general porque hay temas que quizás no alcanzamos a mencionar o a ver en clase y aquí pues es donde ya lo empezamos a poner en práctica. Por eso es ahí la importancia de conocer o estudiar también la parte teórica, ¿no? Muy bien, la mayoría acertó excelente, sin embargo, siempre hay algunas personas pues que escogieron otras. Y miren, hay bastante información, pero es importante conocer los conceptos. Una póliza de vida ordinaria, ¿de qué dice? Miren que especifica, por eso siempre he dicho, acá, gracias, siempre he dicho, una póliza de vida ordinaria puede ser que sea una póliza de vida entera o puede ser una póliza a término. ¿Por qué? Porque cuando hablamos vida ordinaria, ¿a qué se refiere? A ver, cada vez que ustedes vean vida ordinaria, ¿qué es lo más ordinario o lo más común de un seguro de vida? Beneficio de muerte. Gracias. El beneficio de muerte, que es el valor nominal. El valor nominal es el beneficio de muerte, es lo ordinario, lo más común en una póliza de vida. Es decir, puede tener múltiples beneficios, pero si es un seguro de vida, sí o sí, tiene que tener un beneficio de muerte. Por eso se llama vida ordinaria. Y aquí especifica si es a término o vida entera, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque ambas tienen beneficio de muerte. Esta tiene muchos más beneficios, obviamente, pero también tiene beneficio de muerte. Por eso puede ser cualquiera de las dos. Y ustedes ven que aquí se especifica. Aquí está especificando, borro acá. Aquí está especificando y dice, una póliza de vida ordinaria, ¿a qué? A término. Solo con el hecho de ver acá término significa que ¿qué? Hay una fecha de caducidad. ¿Cuándo caduca esta póliza? A los 65 años. Cuando, oh, ya. No. Correcto. Ujú. A los 65. ¿Por qué? Porque es a término. La de término no tiene valor en efectivo, solo tiene valor nominal y se llama a término porque termina a la fecha pactada en el contrato o en la póliza. Siempre tiene una fecha de caducidad. Dice aquí una vida ordinaria a término a los 65. Significa que termina a los 65 años. Tiene una prima anual que es, si yo compro hoy un seguro a término que caduca a los 65 años, significa que estoy comprando, ¿verdad? Por varios años una póliza a término. Entonces, eso significa que mi prima es, ¿verdad? Tiene una prima y aquí se está refiriendo a la prima. La prima es, ¿será que es flexible? ¿Sí o no? No. No, pero ¿por qué no? Cambian que las primas de, cambias las primas, flexible, la misma palabra lo dice flexible. Que cambian las primas. Ok, ¿y por qué no la puedo aplicar a término? Porque en el término tienen que ser niveladas de una sola prima para todo el paquete, toda la póliza. Es correcto, pero ahorita vamos a ver el pero, no he llegado ahí. Las primas flexibles las tienen las pólizas ajustables y las pólizas de vida universal únicamente. Las pólizas de vida entera no tienen prima flexible y mucho menos las de término, ¿verdad? Ese es un beneficio que encontramos en las pólizas de vida ajustable y pólizas de vida universal. Recuérdense que las de término
solo tienen valor nominal. Las de vida entera tienen todos los beneficios de las de término, más los beneficios de vida entera. Luego, vida ajustable tiene todos los beneficios de vida ajustable, más los beneficios de vida entera, más los beneficios a término. Y la vida universal, pues tienen todos los demás, más los beneficios de vida universal. Entonces, flexible, la de término no la tiene, no aplica con este tipo de póliza, solo ajustable y vida universal. Por lo tanto, la descartamos de entrada. Variable. Variable tiene que ver con ¿qué? Valores. Gracias, Rachel. Valores, inversiones. ¿Será que con la de término puedo hacer inversiones? Nada. Cero. ¿Por qué? Porque no tiene valor. En efectivo. Nominal. Correcto. No tiene valor en efectivo, solo tiene valor nominal. Y la variable, el tipo de inversiones lo vemos en la parte de valor en efectivo o el cash value. Por lo tanto, la descartamos porque la de término solo tiene valor nominal. Y valor en efectivo, perdón, la variable lo vemos en valor en efectivo, ¿verdad? Por lo tanto, queda descartada. La creciente, ¿cuál es la creciente? La que va subiendo, Oye, ok, I got it. La que vas, tienes el valor nominal subido, pero las primas están niveladas. A medida que hay más gasto, ¿Perdón? va creciendo. A medida que va más gasto, va creciendo. A medida que va más gasto, va creciendo. Casi. Vean, ahí me dieron parte de la respuesta. La póliza de vida creciente es de la póliza a término, o sea, es decir, si aplica. Pero la póliza creciente significa que aquí tendría que especificar que es una póliza a término que va aumentando año tras año hasta los 65 años. La póliza creciente es una póliza que se pacta al principio que va a ir subiendo su prima cada año tras año hasta los 65, pero aquí no dice en ninguna parte que el beneficio va a aumentar. Aquí aumenta la prima, pero también aumenta el valor nominal. Y eso lo pacto desde el principio. Y la pregunta tendría que decir que va a ir aumentando su beneficio. Pero en ningún lado dice, solo dice que termina a los 65 años. Por lo tanto, aquí la pregunta no está hablando de beneficios, está hablando de prima. Por lo tanto, tiene una prima que es nivelada. Quiere decir que si yo tengo 30 años y compro una póliza a término a los 65, yo tengo una prima que es nivelada por 35 años, ¿verdad? No tengo 30, ¿verdad? Pero estoy en los 35, ¿verdad? Entonces, estoy en el promedio. Entonces, significa que yo tengo una prima que es nivelada, ¿verdad? Que es por el periodo de tiempo que la póliza está vigente, la prima va a estar nivelada. Es decir, que voy a seguir pagando lo mismo hasta que caduque. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Miren que hemos hablado un poquito de salud, un poquito de vida, y es lo que me gusta de estas clases, que pues vemos de todo un poco, ¿no? Pero ya lo vemos en la práctica. ¿Se dan cuenta cómo la misma pregunta nuevamente nos da mucha información para dar con la respuesta correcta? Aarón, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, Rachel. Y la tenía pendiente. Ahorita que estás hablando de esta cuenta ajustable, también, sí, funciona casi igual que la de la siguiente. ¿Cómo se llama la siguiente? De valores, variable o la de valores. No, o sea, gracias por la pregunta, Rachel. La de valores, la variable. Perdón, la de al ajustable quiero saber yo, si puedes o no, se va con como de valores, así como que va ganando. Ajá. Sí, o sea, la póliza flexible, perdón, la póliza ajustable, también puedo ganar intereses, solo que son fijos, no variables. ¿Sí? Oh, ahí está la diferencia, ok. Que son garantizados. Okay. Recuérdense que cada vez que ustedes ven que son garantizados, significa que son fijos. No puedo ver, ustedes no van a encontrar en ninguna parte que diga
beneficios variables garantizados. Jamás. Porque si son variables, por el contrario, ustedes van a encontrar que existe un riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Miren, la póliza flexible, hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen que dice, una póliza de vida ajustable me permite hacer todas las siguientes, excepto una, sin pruebas de asegurabilidad. Me permite aumentar mi prima, es una respuesta. Bajar mi prima, es otra respuesta. Bajar mis beneficios, es otra respuesta. Aumentar mis beneficios, es otra respuesta. Entonces dice, me permite hacer todas, excepto una, o sea, me permite hacer todas las siguientes sin pruebas de asegurabilidad, excepto una. Es decir, que no está diciendo que no la permita hacer, pero que va a pedir pruebas de asegurabilidad. ¿Cuál sería la respuesta? Subir los beneficios. Correcto, Jazz. Subir los beneficios, porque representa un riesgo para la empresa. Entonces, no significa que no lo pueda hacer, pero la póliza flexible, o perdón, la vida ajustable es una póliza flexible. De hecho, cuando hablamos flexible, puede ser en ajustable y en universal, ¿verdad? Lo que significa ajustable, la póliza ajustable es que yo puedo ajustar mis primas, suponiendo que hoy hice un negocio y puedo aportar más dinero a mi seguro, pues vengo y le inyecto más capital. Hoy estoy sin trabajo, disminuyo mi prima, hoy dejo de pagarla, la pago trimestralmente, de repente la pago mensualmente, es decir, que tengo esa flexibilidad. Y eso solo lo puedo hacer en la póliza de vida ajustable y en la universal. ¿Por qué universal? Porque la universal es como una llave, ¿verdad? Cuando es una llave universal, le hace a todo. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En seguros, la póliza de vida universal prácticamente abarca todos los beneficios que tienen las demás pólizas. ¿Ok? La variable ya la vemos con el tema de inversiones, porque el objetivo de una variable es aumentar mis dividendos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda con estos conceptos. Sí, perdón. Y o sea, entre las dos, ajustable y universal, las dos vendrían a ser casi igual, o sea, están garantizados. Siempre son garantizados. Digamos, claro, digamos, paga el 4%, los dos quedan el 4%, un piso tienen, ¿verdad? De interés. Correcto, tienen una En cambio, la tasa variable está fluctuado. Fluctúa, correcto. Va Ok, gracias. Correcto, Rachel. Recuérdense que la póliza de vida ajustable, o sea, en la póliza de vida entera no tengo esa flexibilidad. La prima se mantiene nivelada durante toda la vida, ¿verdad? Entonces se mantiene fija, pero la ajustable, la póliza ajustable tiene todos los beneficios de la vida entera. Lo único es de que es flexible con el pago de las primas. Entonces yo puedo disminuir, aumentar y puedo jugar sobre la misma póliza. Y la universal, pues ya tiene muchos más beneficios, pues están los índices, ¿verdad? Que es una póliza indexada, pero siempre son garantizados y la opción de hacer inversiones variables. Entonces, por eso digo, el ajustable lo único que me permite es como que manipular la póliza. Sobre la misma póliza puedo hacer ajustes en el pago de mi prima. ¿Ok? ¿Y cuál es el IUL que le dicen? La UL es la póliza indexada, ¿sí? Es una póliza, miren, esa póliza de vida universal la han confundido mucho con una variable y no es que sea una variable, es que es una póliza de dividendos fijos, solo que dan mayores rendimientos y puedo hacer inversiones garantizadas en base a las inversiones de la empresa. Es decir, que la empresa tiene su cartera de acciones de inversiones, entonces en base a estas inversiones o diferentes acciones que tiene inversión de la aseguradora, yo puedo invertir, pero siempre de forma garantizada. Lo único es de que cuál sería la diferencia en invertir en estas acciones como son garantizadas, es que voy a obtener mayores dividendos. Vamos a suponer, como usted mencionaba, 4%, vamos a suponer que me va a dar a mí un 8, 10, 15, 20%. Entonces cualquiera diría, bueno, me conviene más, mejor meto mi capital a un 20%. Sí, eso es lo bonito. Y como son garantizados, es mucho mejor. Lo único es que para poder aplicar a diferentes porcentajes, también mi capital debe ser mayor. Si yo tengo, vamos a suponer que yo quiero invertir $10,000, pues yo quiero un 20% o quiero en acciones que me den retornos garantizados del 20%,
necesito $500,000. Entonces, pues no aplico. ¿Me explico? O sea, la cartera es más amplia, pero ya depende de mi capital para ver si puedo aplicar o no a diferentes tipos de inversiones garantizadas. Esa es la IUL, ¿verdad? Que es muy famosa para todos, pero no es variable. Pero sí me da el potencial de hacer inversiones variables. O sea, sí tengo la capacidad de poder ingresar a las variables, solo que ahí existe un riesgo. ¿Ok? Gracias. Entonces, no, con gusto. Dice aquí, me pregunta, ¿la póliza de vida ajustable está dentro de vida entera o a término? No, es vida, de hecho no está dentro de vida entera. Voy a poner un ejemplo acá. Están las de término, ¿verdad? Luego encontramos en la de término, encontramos, ¿verdad? Vida entera. Luego encontramos, aquí voy a ampliarlo, vida ajustable. Y luego encontramos vida universal. ¿Cuál es la diferencia? La de término solo tiene valor nominal. La de vida entera tiene valor nominal y valor en efectivo, ¿verdad? Pero la de término solo tiene lo que está acá. La de vida entera tiene los beneficios de vida entera más los de término. Vida ajustable tiene todos los beneficios del ajustable más vida entera más los beneficios de término. Y vida universal tiene todo lo que tiene esta, tiene todo lo que tiene esta y tiene todo lo que tiene esta, ¿verdad? Por eso es universal, ¿sí? Entonces, esta es la que me da más flexibilidad, más beneficios, pero obviamente hay más condiciones también, ¿verdad? Para poder aplicar. Entonces, las más comunes que nosotros vemos constantemente es término, aquí, ¿verdad? O sea, la de término y la de vida entera. Ya estas son algunas opciones que podemos encontrar extra, ¿verdad? Que obviamente no es que me den menos beneficios, sino por el contrario, me van a dar más beneficios. Y aquí en la universal podemos encontrar la fija, ¿verdad? Fija y variable. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. María Gabriela, tengo la mano levantada. Sí, profesor, una pregunta. Así como tiene el esquema ya que tengo ahorita un lapso de tantas cosas. No hay como un cuadro que hable, o sea, que diga las diferentes características de cada una de ellas. O sea, no tienes como algo algo parecido a lo que tienes, o sea, lo que estoy viendo aquí en la pantalla, pero que sea como que las características de cada una y ponga como que la diferencia de cada una. Sí, de hecho lo vemos el día martes de la otra semana, vamos a ver esa clase donde vemos las variables, o sea, las diferentes tipos de póliza, ¿verdad? Y está la presentación. De hecho, los que tienen cuenta en la página de la escuela pueden descargar también la presentación, ¿verdad? De donde está cada uno de esos, o sea, detalladamente. Y de hecho, pues si ustedes se van a la parte general, ¿verdad? O sea, en la teoría general también van a encontrar la descripción más amplia, ¿verdad? O más detallada de cada una de las pólizas y sus variables. Pero Porque cada, separado. sí, o sea, claro, pero cada una de estas, es decir, que dentro de vida entera hay diferentes tipos de pólizas, ¿verdad? Pero siempre son sobre vida entera. Vida ajustable, lo mismo, solo que abarca todo lo demás, solo que tiene elementos extras. Vida universal abarca lo que es ajustable y vida entera. Entonces, donde ustedes van a encontrar algunas variantes, no variables, sino algunas variantes o tipos de beneficios, ¿verdad? Es en vida entera y a término, ¿verdad? Que cada una tiene diferentes tipos de contratos, pero ya al ajustable es como que le sumamos otros beneficios y universal le sumamos más beneficios a las anteriores. Pero sí, o sea, sí en las presentaciones o en el contenido general podemos ver esa clasificación, pero de forma general encontramos estas cuatro, ¿sí? En el mapa que yo les he compartido anteriormente también ustedes pueden encontrar esas cuatro, ¿sí? Les recomiendo comprar el libro. Ok, sí, en el libro también está detallado. Gracias, Margarita, por ahí por la referencia. En el libro, pues también está detallado cada uno de estos tipos de pólizas, ¿verdad? Ahí para los que no lo tengan, pues igual lo pueden adquirir. Ahí va detallado también, ¿verdad? A modo más amplio cada uno de estas pólizas. Ok.
Gracias nuevamente, Margarita. No sé si hay alguna pregunta. Si respondo la pregunta, tengo Jazz también, perdón, Jazz. Sí, profesor. Variable, ¿con qué palabra la asoció con valor? Variable con riesgo. Variable con riesgo. Ok. Cada vez que ustedes ven una variable es que está dentro de la bolsa de valores. Correcto. Eso ya tenemos el potencial de hacer inversiones en la bolsa de valores o en el S&P 500 específicamente. A eso quería llegar. Sí, gracias, profesor. Gracias. Con gusto, Jazz. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Muy bien. Si no, ahorita miren que estamos haciendo prácticamente un repaso general en base, miren, todos los temas que sacamos de una pregunta. Entonces se dan cuenta lo importante que es conocer el contexto, porque eso me va a dar mucha información. Yo aquí puedo sacar, ¿verdad? Ok, esta es esto, variable es esto, creciente es esto, nivelada es esto. Entonces la pregunta de qué está hablando, ok, entonces es nivelada. Entonces fácilmente voy a dar, pero eso hacemos con práctica, práctica, práctica. ¿Ok? Entonces vamos a ir con la siguiente. Si pueden actualizar, por favor. Ya miren que se nos está yendo el tiempo. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Tenemos poco tiempo, pero lo importante es que aprendamos por lo menos a hacer este tipo de análisis. Ahí tienen otra diferente, ¿verdad? Hablamos de vida, ahorita estamos ya hablando de Medicare. Estamos en salud, ¿verdad? Entonces estamos viendo variantes. Muy bien. Veamos los resultados. Excelente, la mayoría, yo creo que esta está bastante clara, no creo que requiera, pero igual vamos a explicarla, ¿verdad? Para los que tengan alguna duda con estos temas, pero la mayoría aceptó. ¿Cuál de los siguientes servicios cubren la parte A y B de Medicare? Ahí se me adelantaron. No sé quién me está haciendo el trazo, gracias. Pero ahí ya me están ganando ahí para hacer los trazos. Pero yo creo que le salió mejor el círculo. Dice, vamos a ver cuál me proporciona la parte A y B de Medicare. Ok. La A, recuérdense que es servicios hospitalarios, ¿verdad? Y la B son servicios médicos. Servicios dentales, ¿los encontramos en qué tipo de póliza o seguro complementario? Que es en la parte C, que es el Advantage, ¿verdad? Igual que estos. Las cirugías, ¿verdad? Claro, las cirugías lo encontramos dentro de la hospitalización, sin embargo, también están los complementos que son la parte D y F, ¿verdad? De hospitalización o gastos que excedan, ¿no? Entonces, dice aquí cuál cubre la parte A y la parte B del Medicare, hospital y servicios médicos. Así de sencillo, ¿verdad? Esa pregunta casi que siempre viene por default en el examen. Recuérdense que son hospitalarios y médicos. La parte A, hospitalarios y la parte B, médicos. ¿Qué se necesita para obtener la parte C del Medicare? Esa es pregunta de examen. El Medicare. Para tener la parte C, primero tenemos que tener la parte A y B. Correcto, Jazz. Para tener la parte C del Medicare o este Medigap, que es la parte C, ¿qué necesitamos? Estar ya inscritos en la parte A y en la parte B del Medicare, ¿verdad? Son los dos requisitos para poder agregar el Advantage. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Esta estaba relativamente simple. Sí, dígame. Perdón, en la parte C entran los servicios dentales y servicios de vista. Correcto. Ok. Correcto, ese es el Advantage, ¿verdad? Que cubre dentales de la vista y algunos otros como medicamentos también. María Gabriela, ¿tengo la mano levantada? Sí, casualmente esta pregunta se le iba a hacer porque yo tengo el curso de Excel Solution. Ok. Y hay una pregunta que dice que cubre Medicare parte A y parte B.
Entonces, ellos ponen, no sé si es la traducción, porque ellos ponen parte A cubre los servicios del médico, parte B cubre hospitalización. Es la Eh, traducción. ok, pero hay otra que dice parte A cubre los servicios del doctor y parte B cubre la hospitalización. O sea, en Venezuela médico y doctor es lo mismo. Entonces, si yo puse médico y me lo dio mal. Ujú. Doctor, médico y doctor normalmente, o sea, son malas traducciones, ¿verdad? Doctor se refiere a la hospitalización y médico pues se refiere a una consulta médica o servicios médicos, ¿verdad? Entonces, pero son las traducciones y es el orden, porque en algunos textos ustedes pueden encontrar que está al revés, ¿verdad? Incluso en algunas preguntas de examen dice, ¿verdad? ¿Qué provee la parte A y la parte B? Y dice servicios médicos y hospitalarios, ¿verdad? O sea, está primero servicios médicos y hospitalarios, pero son las traducciones. Sin embargo, la parte A es hospitalización y la parte B son médicos, ¿verdad? Pero para que ustedes lo tengan claro, a veces puede venir a la inversa. No significa que esté correcto, sino que es la mala traducción. Pero la forma correcta es hospitalarios es la A y médicos es la B. ¿Sí? ¿Y en qué parte está la cirugía? O sea, cirugía, de igual forma, recordemos que la cirugía entra en la parte A, que tiene que ver con hospitalización, sin embargo, tiene límites. Eso significa que nosotros en servicios médicos no vemos cirugía, sino que es en los servicios de hospitalización. Significa que la parte D y F, si no estoy mal, vamos a ver, la parte D, no, E y F, perdón, son las que me pagan los gastos excesivos, ¿verdad? De los servicios hospitalarios, como cuando hay el caso de las cirugías, ¿verdad? Que excedan los costos, entonces ellos cubren esos excedentes, pero la parte de cirugía la encontramos en la parte A, ¿sí? La parte B no se menciona acá, por lo tanto la respuesta correcta, ¿verdad? Vuelvo y repito, es hospitalización, que es la parte A, y médicos, que es la parte B, ¿ok? No sé si respondo a la pregunta, si hay alguna otra duda o pregunta con este tema. Ok, si no hay alguna otra pregunta, recuérdense que en base a lo que decía María Gabriela, a veces es tema de traducción, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar lamentablemente algunas malas traducciones, pero el objetivo acá pues es poder ponerlos en contexto y poder salir, porque yo sé que eso confunde mucho cuando estamos en el examen, ¿no? Y uno dice, ¿y aquí de qué está hablando, no? Entonces es precisamente por las traducciones. Entonces vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Listos? Esta pregunta se frecuenta mucho en el examen. Y yo se las menciono constantemente. Muy bien. Vamos a ver los resultados. Ok. La mayoría aceptó. Excelente. Siempre vamos a hacer un análisis aquí. Veamos el propósito de la cláusula. Está hablando de cláusulas de seguro en una póliza de accidente y salud. Ok, ¿para qué sirven las cláusulas en un contrato de accidente y salud o en una póliza de accidente y salud? ¿Cuál es el propósito? Cuando ustedes van a la aseguradora, perdón, ustedes van al hospital y nos dicen, ¿tiene seguro? Sí, aquí está mi seguro. Ok, el hospital viene y contacta a la aseguradora, ¿verdad? Y le dice, ok, necesito cobertura para fulano de tal. Entonces viene la aseguradora y verifica la póliza. ¿Para qué va a verificar la póliza? ¿Con qué objetivo la aseguradora va a verificar nuestra póliza? Para ver si tiene cobertura. Para ver si tiene cobertura.
Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de las cláusulas? Especificar qué cubre y hasta dónde va a cubrir, es decir, cuál es su techo, ¿verdad? Especificar un plan de método de pago de las primas, no. Estas son las contraprestaciones, ¿verdad? Cuando se hace un plan y método de pago, ¿verdad? Entonces está el pago de las primas a cambio de los beneficios. Especificar el alcance y límites de la cobertura, ¿verdad? El alcance y límites de la cobertura, es decir, qué cubre y hasta dónde cubre. Indicar las responsabilidades del asegurado después de una pérdida cubierta, no, ¿verdad? Obviamente hay condiciones, ¿verdad? Esto lo encontramos en las condiciones de las pólizas, pero aquí está hablando de las cláusulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las cláusulas dentro del contrato? Es especificar qué cubre y hasta dónde cubre. Entonces, es donde la aseguradora se va a proteger. Aquí dice indicar la responsabilidad de asegurados después de una pérdida cubierta, ¿verdad? Esto no. Es decir, que la responsabilidad es, pues, obviamente el seguro va a pagar y lo que ya no cubra el seguro, pues ya es mi responsabilidad cubrirlo. Ese no es el objetivo de las cláusulas. Satisfacer los requisitos de disposición de póliza uniforme. Son pólizas estándar que se estandarizan según los grupos, ¿verdad? Según el área geográfica, ¿verdad? Que lo hemos visto en algunas clases anteriormente, que tiene que ver con los costos, ¿verdad? Según la parte geográfica del país. Entonces, son pólizas que se estandarizan o son uniformes. Pero cuando hablamos del propósito de las cláusulas dentro de las pólizas de salud, es especificar qué cubre y hasta dónde cubre. Entonces, alcance y límites de la póliza provista. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No sé si me doy a entender. ¿Dudas, preguntas? Y si no, entonces vamos con la siguiente. ¿Hay preguntas? Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a ganar un poco de tiempo, a ver si nos da tiempo de llegar por lo menos las 10 preguntas el día de hoy. Muy bien. Ok, veamos los resultados. Vamos a ver esta pregunta. Vamos a ver cómo. Ok, ahí están las posiciones. Entre más rápido contesten, más puntos tienen. Muy bien, aquí ¿qué pasó? Aquí hay alguna confusión. Ok, vamos a analizarla. El titular de una póliza, es decir, el dueño de una póliza, decide usar los dividendos. Ok, el titular decide usar los dividendos. Estos dividendos se llaman ¿cómo? A ver. Unidades. Solo que el término unidades lo usamos más que todo en las variables, ¿sí? Pero cuando hablamos de dividendos, recuérdense que no, las unidades son solo variables. Acciones. ¿Perdón? Acciones. Ok, dividendos pueden ser, ya sea de acciones, pueden ser de variables o pueden ser de inversiones garantizadas. Por lo tanto, su nombre es valor en efectivo. Recordemos que en las pólizas tenemos dividendos, ¿verdad? Que se conoce como el valor en efectivo. Es lo que nos está generando dividendos, sean garantizados o no garantizados, son las ganancias que obtenemos sobre la inversión o lo que se conoce también como el interés compuesto, ¿verdad? Que nos generan las pólizas. Entonces dice aquí, el titular de la póliza decide usar una póliza de seguro, de los dividendos de una póliza de seguro de vida. Ok. ¿Qué tipo de seguro de vida es?
Variable. Miren, la variable no Vida significa entera. que... Correcto, vida entera. Cuando hablamos de una variable es porque vamos a tener dividendos diferentes cada mes. Podemos tener pérdidas, podemos tener ganancias, es decir, que no hay una tasa pactada, no hay una tasa fija garantizada, ¿verdad? Entonces, cada vez que vemos dividendos son ganancias, pero los dividendos pueden ser garantizados o variables. Pueden ser fijos, ¿verdad? O existe un riesgo. Entonces, cuando hablamos de dividendos, está hablando de una póliza de vida entera. ¿Por qué? Porque la póliza de vida entera es la que me da dividendos, la determina o no me da. Entonces, así como puede ser una ajustable o puede ser una universal, pero al final viene siendo una póliza de vida entera. Dice aquí la póliza de vida para comprar adiciones saldadas. ¿Qué son adiciones saldadas? A ver. ¿Qué son adiciones saldadas? Cuando nosotros vemos adiciones saldadas, significan coberturas. El término, cuando nos dicen a nosotros, su deuda ha sido saldada, ¿qué nos está diciendo? Que ha sido pagada. Han sido pagadas. Gracias, Rachel. Que han sido pagadas. Cuando hablamos de adiciones, significa que sobre mi póliza de vida yo estoy agregando más beneficios, solo que los estoy agregando ya pagados. No los tengo que pagar. ¿Por qué? Porque yo estoy usando mis dividendos para pagar estos beneficios. Por Y eso como ya... ¿Perdón? disculpa, como que estás usando el interés que va generando esa cuenta para pagar las primas, no tienes que tocar tu dinero en lo tuyo, sino usas ese dinero de la inversión, que lo que va quedando, lo que va generando como ganancia, lo usas para pagar lo que tienes que pagar mensualmente o anualmente por las primas. Correcto, Yancy. Gracias por la explicación. Es correcto lo que ella acaba de decir, ¿sí? Que estoy usando mis ganancias o mis dividendos. Vamos a suponer, ¿verdad? Que aquí habla de los dividendos. Vamos a suponer que aquí hicimos, tenemos $20,000 acumulados de dividendos o intereses de mi cash value o de mi valor en efectivo, ¿verdad? Entonces tengo el seguro de vida y quiero comprar adiciones saldadas. Significa que voy a comprar una cobertura. Vamos a suponer que si yo compro un seguro de vida por $20,000 como prima única, quizá me dé, podríamos decir, $50,000 o $100,000. Pongámosle $100,000, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplo, ¿no? Entonces, significa que yo voy a comprar a mi seguro de vida, le voy a sumar, ¿verdad? Le voy a sumar un seguro por $100,000 extra. Solo que estos $100,000 extra, ¿qué pasa? Ya están pagados, ya están saldados, ¿verdad? Esos son adiciones saldadas. Comprar un seguro, pero ya pagado. ¿Y por qué ya pagado? Porque estoy usando mi cash value, ¿verdad? O mi valor en efectivo para comprar esas adiciones. Entonces, el titular de la póliza dice aquí, ya comprendiendo esta parte, ¿verdad? Dice, el titular de la póliza le pide al productor que le explique cómo se determinará la cantidad de las adiciones saldadas que compra todos los años. La explicación del productor incluye todas las siguientes hechos, excepto, ¿qué incluye? Todo, excepto, ¿cuál era la respuesta correcta? A ver, miren. La edad del beneficiario. La edad del beneficiario. Gracias, Yancy. Acá. Esta es la respuesta correcta, pero mire, dice, incluye todo. Ahorita voy, ya, un momentito, ¿sí? Dice, la explicación del productor, entonces le está pidiendo que me explique cómo va a funcionar. La explicación incluye todo los siguientes hechos, excepto. Entonces, la edad cumplida del asegurado, ¿es importante para determinar esos beneficios, sí o no? A ver. Sí.
Claro, es lo más importante. O sea, una aseguradora para determinar si va a dar un beneficio de $100,000, ¿cuánto van a costar esos $100,000? Necesito saber el riesgo. Y lo primero que va a pedir es la edad. Es importante. La cantidad de los dividendos que van a generar estas inversiones, ¿es importante o no? Simplemente, bueno, aunque no me genere nada. Claro que es importante porque lo que yo deseo es que multiplicar este capital, o sea, comprar adiciones o inversiones, ¿verdad? Aumentar esos dividendos. Y eso también determina, ok, si queremos, tenemos este tipo de póliza que me va a dar 7%, tenemos este tipo de póliza que me va a dar. Entonces, ¿es importante el tipo de póliza? Por supuesto, porque es la que me va a determinar qué beneficios voy a obtener en base a cuántos dividendos y en base a la edad. Entonces, sí es importante. Ahora, ¿será que es importante la edad del beneficiario y va a impactar? Mira, si se lo dejas a tus hijos, vas a tener más beneficios que si se lo dejas a tu esposa. No, realmente el beneficiario puede ser cualquier persona. ¿Sí? No importa quién, pero el beneficiario puede ser cualquier persona. La edad del beneficiario no importa. Puede ser incluso hasta la mascota que ustedes le quieran dejar el beneficio, ¿verdad? Porque eso no es relevante en este tipo de pólizas. Jazz, tenía la mano levantada, perdón. Sí, profesor, ya la contestó, ya. Ok. Sí, muchas gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ok, si no hay dudas o preguntas, vamos a ir con la siguiente. Espero darme a entender acá. Ok, vamos a tratar de llegar a las 10. Si me tienen un poquito de paciencia, estamos ahorita en las 9 y una más y terminamos. Una póliza de ingreso por discapacidad y 4 días después el productor cobró la prima inicial y emitió un reporte. Ojo con los detalles. Este tipo de preguntas se frecuenta muchas veces de diferentes formas, pero tenemos que conocer los detalles, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Veamos. Muy bien. Aquí estuvo un poquito dividido. Vamos a hacer el análisis y vamos a ver dónde está la confusión. J solicitó una póliza, ¿por qué? Por ingresos por discapacidad. Y 4 días después de que el productor cobra la prima inicial, ojo, Fabiola, tengo la mano levantada. O sea, tengo la mano levantada, pero vamos a... No, profe, no. Ok. Perdón. Pues, dice, miren, J solicitó una póliza de ingreso por discapacidad y 4 días después, el productor, ¿qué? Cobró la prima. Está cobrando la prima. Ojo, este dato es importante. Y emitió, ¿qué? Un recibo condicional. ¿Puedo emitir un recibo condicional sin el pago de la prima, sí o no? No. No. Si ustedes ven que ¿qué pasa? Miren, si yo como productor, yo como agente, voy con mi cliente y el cliente no me paga la prima, pero tengo la solicitud, ¿qué hago con la solicitud? Mandarle la prima. Correcto, la mando de todas formas, aunque no haya pagado la prima. Pero aquí dice que 4 días, vamos a ver, 4 días después cobró la prima. Entonces, como cobré la prima, pues le entrego su recibo condicional, porque el recibo condicional sí, solo sí, se entrega si paga la prima. Entonces, este dato es importante, en qué momento pagó la prima. No se requería un examen médico, es decir, no se exigía pruebas de asegurabilidad y la compañía de seguros emitió una póliza estándar que el productor entregó. En este caso, la cobertura empieza ¿cuándo? ¿En qué momento comienza? Cuando se emitió la póliza. Cuando la compañía emitió la póliza. Correcto.
desde el momento en que la compañía emite la póliza. ¿Por qué? Porque pagó su prima antes. Pero vamos a suponer que dice aquí un seguro de ingreso por discapacidad, ¿verdad? Y no cobró la prima. La compañía recibe la solicitud y emite una póliza. Y 4 días después de haber emitido la póliza, el asegurado pagó su prima. En esta situación, ¿cuándo comienza la cobertura? Cuando se hace el pago de la No prima paga, inicial. no paga la prima. Cuando se paga la prima. ¿Y se le entrega un recibo condicional? No. No, porque ya existe póliza. Ya no existe un recibo condicional. El recibo condicional sirve únicamente en lo que la empresa evalúa el riesgo y toma una decisión. Pero mientras que no se emita una póliza, pues el asegurado está protegido con un recibo condicional, siempre y cuando cumpla con su parte, que esto se conoce como una contraprestación. Paga la prima, ok, como pagó su prima, entonces la empresa también va a dar algo de su parte. Recuérdense que esa es una contraprestación, que ambos tienen algo que ganar. Él da su prima y la empresa da cobertura condicional. Quiere decir que va a cubrir, solo que bajo ciertas condiciones. En pocas palabras, cubre accidentes, más no enfermedades, ¿verdad? Isabel, ¿tengo la mano levantada? Sí, yo contesté bien la pregunta, pero ahora me confundí con el ejemplo que puso. Vamos a ponerle fecha al ejemplo. Digamos que el solicitante, el productor mandó a la compañía la póliza, la compañía emitió la póliza con fecha de septiembre 8. Y la persona pagó la prima en septiembre 12. Entonces, la cobertura, la póliza está emitida de septiembre 8. Correcto. La Pero póliza aún está... así la cobertura va a empezar es a partir del 12, que el día que él pagó. Correcto. Ajá. Porque no ha pagado. Aunque la empresa haya emitido la póliza, pero vamos a poner, según el dato que tú pones, ¿verdad? Del 8, vamos a suponer que el 10 tuvo un accidente y va con el seguro. ¿El seguro le va a cubrir? No está activo. ¿Por qué? Porque Exacto, porque no ha pagado. no ha pagado, no hay una contraprestación. La condición es, yo te doy si tú me das. Esa es una contraprestación que ambos van a ganar, pero hay que cumplirlo de ambas partes, ¿sí? Entonces, como no hay una contraprestación, ok, como no has pagado tu prima, yo tampoco voy a dar cobertura hasta que pagues tu prima. Entonces, pasado, y ya no existe, y obviamente no existe un recibo condicional porque no pagó su prima, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza la cobertura? Lo que pase de último, ¿verdad? Ya sea que se entregue la prima, que pague la prima o que se entregue la póliza, ¿verdad? Si la prima se paga antes, entonces la cobertura empieza cuando se emite la póliza. Pero si se emite la póliza y no se ha pagado prima, hasta que pague su prima, se activa la póliza. ¿Sí? No sé si me doy a entender, si respondo a la pregunta. Sí, gracias. Con gusto. Entonces, dice aquí, se completó la solicitud. Ok, se completa la solicitud, pero la solicitud por sí sola, dijimos que es una representación, no tiene un valor legal, no está vinculado todavía, por lo tanto, no hay cobertura. J pagó la prima inicial. Ok, pagó la prima inicial, en este caso la cobertura comienza cuando, pues obviamente si pagó su prima, ya cumplió. Entonces solo esperar que debemos de esperar que la empresa cumpla su parte para que empiece la cobertura. Es decir, que la oferta y la aceptación, ¿verdad? Y como ambos, la contraprestación es que es de ambas vías, que ambas partes tienen algo que ganar. Entonces, J ya cumplió con su parte. Ahora necesitamos que la empresa cumpla su parte para que la cobertura entre en vigencia. Entonces, si no se paga la prima, la empresa cumple con su parte, pero el asegurado no ha cumplido con su otra parte. Por lo tanto, no se activa la póliza hasta que el asegurado cumpla con su parte también. Por eso, ambos cumplen con su parte y entra en vigencia la póliza. Entonces, como aquí pagó su prima, entonces, ¿cuándo empieza? Cuando la compañía emite la póliza. Cuando el productor la entrega, miren, aquí, estos datos son relevantes. Tenemos que ver cuándo se pagó la prima y cuándo se emite la póliza.
ya no importa realmente si, porque ustedes van a encontrar preguntas como el productor la metió en una gaveta o se extravió, se volvió a emitir una nueva póliza, no importa. Si se emitió, aunque se extravía, aunque el cliente nunca la tenga, pero si se paga la prima y se emitió la póliza, la cobertura está vigente, aunque nunca se entregue. Entonces aquí dice que el productor la entrega. Como dijo, creo que fue Jancy, ¿no? El ejemplo que puso, ¿verdad? De fechas, así como ese tipo de preguntas vienen muchas en el examen, que se repiten constantemente con fechas. Entonces, si yo conozco el contexto, cómo funciona, en qué momento pagó la prima y en qué momento se emite la póliza, entonces voy a dar cuándo empieza la cobertura. Vienen muchas preguntas así con fechas, ¿verdad? Específicas. La cobertura empezó 12 de septiembre, ¿verdad? Dependiendo la pregunta. ¿Ok? Entonces, no sé si hay preguntas relacionadas con este tema. ¿Alguna duda? Ok, si no hay más preguntas o dudas, si quieren, vamos a finalizar con esta última pregunta. Vamos con la siguiente, pueden actualizar y vamos con esta y con esta terminamos. Esta tiene que estar buena. Ya discutimos este tema al inicio de la clase, así que esto es como que para ver si pusimos atención al final. Vamos a ver. Listo. Evaluemos. Dan los resultados, madre, etcétera. Excelente. La mayoría acertó. Algunas personas se me fueron por otro lado, pero vamos de igual forma a hacer un análisis rapidito. Jazz, dígame. Perdón, dejé abierto el micrófono, estornudé, mil disculpas. Ok. Vean acá. ¿Cuál de los siguientes son el elemento de oferta, aceptación, contraprestación? 1, 2 y 3. 3 elementos. La representación, ¿cuántos elementos tiene? A ver. ¿Está conformada por cuántos elementos? ¿Una sola? Uno solo. La representación es la solicitud, que viene siendo la oferta. Pero dice aquí que cuál de los siguientes elementos son, ¿verdad? Aquí está hablando de 3 elementos. Una de estas tiene que tener 3 elementos. Esta solo tiene 1. Impedimentos, no, esta la descartamos, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver con los impedimentos o las exclusiones. La solicitud, nuevamente nos encontramos, la solicitud viene siendo la oferta. La oferta. Una sola. Entonces tiene uno solo, pero la pregunta está hablando de 3. Y al principio se recuerda que lo discutimos. Para que un contrato esté completo, ¿qué debe de tener? Oferta, aceptación y contraprestación. Correcto, oferta y aceptación. Muchas veces usted lo va a encontrar porque legalmente solo es la oferta y la aceptación que deben de conformarla, pero en conjunto existe lo que es la contraprestación. O sea, esto no es que sea un documento, sino la contraprestación es que ambos deben de proveer algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la contraprestación por parte del cliente? Los contratos. A ver. Contraprestación. La contraprestación sería el pago de la prima. Correcto, Isabel. La contraprestación por parte del asegurado es el pago de la prima. Esa es pregunta de examen, ¿verdad? Un cliente que presenta su solicitud debe ir acompañado ¿verdad? De la contraprestación, que es el pago de la prima. Y la contraprestación por parte de la empresa es
Es el decir que va a pagar en el momento en el que se necesita, o sea, si es un accidente o la muerte. Bueno, Correcto, Isabel. Es decir, dicho de otro modo, proveer cobertura. Esa es la contraprestación, ¿verdad? Proveo la cobertura si me pagas la prima. Si no me pagas la prima, no hay cobertura. Así de sencillo. Esa es la contraprestación. Entonces, eso se pacta en dos documentos. La oferta, que es la hace el cliente, que es la solicitud o la representación, y la aceptación, que la hace la empresa. Cuando la empresa dice, ok, te voy a aceptar, viene y emite la póliza. En conjunto, hacen un contrato para que el contrato entero esté completo, valga la redundancia, perdón, debe tener oferta y aceptación. Y en conjunto hacen la contraprestación. ¿Okay? No sé si respondo la pregunta, si hay dudas con estos temas. Esto igual también lo analizamos, estos conceptos al comienzo. Y ojo con esto, miren, esto parece tan simple, ¿verdad? Lo que es un contrato, pero créanme que les va a ayudar mucho a responder varias preguntas del examen. Vienen muchas preguntas de diferentes temas relacionadas con los contratos. Y si yo sé en qué consiste el contrato, ¿puedo hacer modificaciones o agregarle algo después de que está emitida la póliza? No. No, no se puede hacer. Es decir, que si la compañía emite la póliza, está legalmente comprometida a cumplirlo. ¿Qué debe hacer? Honrar el contrato. No se pueden agregar documentos posteriores a la emisión de la póliza. No se pueden agregar elementos extras. La póliza, la oferta y la aceptación están en conjunto y constituyen el contrato completo. No se pueden hacer modificaciones después. Si yo comprendo eso, yo comprendo cómo funciona y sé que no se pueden modificar después, voy a poder responder a muchas preguntas. Vienen por lo menos, calculo que vienen de unas 10, 12 preguntas relacionadas al tema de contrato, oferta, aceptación, representación, solicitud, etcétera. Entonces, es importante que comprendamos cómo funciona para poder responder este tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con el tema general. En este tipo de actividades, lo he mencionado muchas veces, es donde alcanzamos a tocar temas, ¿verdad? Generales y tenemos un poco más de alcance en algunos conceptos que no vemos en clase. Por eso nos ayuda mucho a ampliar esos conocimientos, ¿sí? Jazz, tengo la mano levantada. Sí, profesor, no capté lo que son las adiciones saldadas. Por más que traté de agarrar como el abstracto así, no pude, lo puedo volver a explicar. ¿Me puede decir qué son las adiciones saldadas? Claro, adiciones saldadas es que como yo ya junté, ya acumulé un valor en efectivo, ¿verdad? Ya tengo un capital acumulado, mi objetivo es multiplicarlo. Entonces vengo y lo agrego a otros beneficios extra. O sea, es decir, que a los beneficios que yo ya tengo, ¿qué necesito yo para agregar beneficios? Necesito capital. Entonces tengo el capital ahí parado, ¿verdad? Que me está generando quizá un interés. Entonces yo vengo y agrego otros beneficios, pero ya saldados, es decir, ya pagados, porque el acumulado que tengo lo voy a utilizar para comprar esas adiciones. Yo no quiero inflar mi prima. La prima la sigo pagando igual, pero estoy sumando beneficios porque del capital que acumulé estoy comprando más beneficios. ¿Sí? Por eso son adiciones saldadas, que ya están pagadas. No sé si me doy a entender ya, si respondo. No, profesor, disculpe, pero voy a, aquí lo que apunté lo voy a analizar, no se preocupe porque apunté muchas cosas que usted dijo, yo lo analizo. Sí, o sea, adiciones saldadas quiere decir, vamos a decir, ¿verdad? Que yo tengo mi seguro y me está generando intereses y tengo ahí $20,000 acumulados, pero los tengo ahí parados, entonces yo quiero multiplicar esos $20,000. Entonces es como que yo tenga esa ahorro y digo, ok, quiero diversificar mis inversiones, quiero tener más dividendos. Entonces, para que pueda obtener mejores ganancias, esos $20,000 vengo y compro otra póliza, pero pero yo no quiero pagar más prima. Entonces, tiene que ser una adición o un beneficio que compre que me cueste $20,000, porque es lo que yo tengo. No voy a pagar más. Entonces, compro un beneficio de $20,000 que me va a generar más beneficios, ¿verdad? No puedo comprar un beneficio de $30,000. ¿Por qué? Porque
me harían falta $10,000 y yo solo cuento con 20,000. Entonces por eso se llaman adiciones saldadas, que estoy adicionando beneficios a mi póliza, ¿verdad? Estoy comprando beneficios, pero ya los estoy comprando de contado. O sea, ese capital lo estoy utilizando para pagarlos de una vez y eso me genera más beneficios. Entonces ya no tengo que venir y pagar primas sobre esos beneficios porque ya están pagados, ya están saldados, ¿sí? Ok, ya capté. Muchas gracias, profesor. Con gusto, Jazz, espero haberme dado a entender con esto. Sí, ya. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ok, si no hay más, gracias por su paciencia, ya nos pasamos de la hora. Si no hay más preguntas, dudas. Ok, entonces, bueno, hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy. Les agradezco por su tiempo. Les prometo que ahora les debo prácticamente, ya les debo 3 clases, ¿verdad? Les tengo que mandar quiz, les tengo que mandar presentaciones y les tengo que mandar los quiz que vimos de ayer y hoy. Entonces, déjenme trabajar en eso para podérselos enviar. Perdonen la demora, pero gracias a todos por su tiempo. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día jueves. Perfecto. Que descansen. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego.